Tú nos convocaste, tú nos reuniste. Anhelamos que nos des de beber, Señor. Sacia nuestra sed. Tú nos convocaste. Danos de beber. Sacia nuestra sed. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu nos llamará. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu nos llamará. Levanta tus manos. Si tenés sed de Dios, Él te va a llenar. Si vos tenés hambre de Dios, Él te va a saciar. Si vos tenés necesidad de que su espíritu se vierta sobre ti, solamente abrí tu boca y Él la va a llenar. Abrí tu corazón, abrí tus ojos espirituales y deja que Él vierta su Espíritu Santo sobre ti. Cuando Él habla, Él convoca. Cuando Él habla, Él reúne. Cuando Él habla, hay unidad. Cuando Él habla, estamos todos juntos, anhelando una sola cosa, que es estar con Dios y adorar su nombre. Así que te invito a donde estás. Levanta tus manos. Levanta tus manos y decir: Espíritu Santo, te necesito. Te necesito, Espíritu Santo. Sacia. Sacia mi sed. Sacia. Sacia, Señor, mi corazón. Sacia. Tú nos convocaste. Tú nos reuniste, Señor, aquí. Danos de beber. Espíritu Santo, danos de beber. Tú eres nuestra solución. Tú eres, Señor, nuestra salvación. Tú nos reuniste. Danos de beber. Sacia nuestra sed. Tú nos convocaste. Tú nos reuniste. Danos de beber. Sacia nuestra sed. Tú nos convocaste. Tu Espíritu Santo, danos de beber. Hoy danos de beber. Sacia nuestra sed. Tú nos convocaste. Tú nos reuniste. Hoy te anhelamos, Señor. Sacia nuestra sed. Sacia nuestra sed. Tú nos convocaste. Tú nos reuniste. Danos de beber. Sacia nuestra sed. Tú nos convocaste. Tú nos reuniste. Danos de beber. Sacia nuestra sed. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. Y el fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia. Y el fuego de tu espíritu no se apagará. No se apagará. No, no, no se apagará. No, no, no se apagará. No, no, no se apagará. No se apagará. No se apagará. No se
se apagará, no se apagará. Señor, tú eres el único Dios. Tú eres el único Dios. Gracias, Jesús. Ahora sí, tomen su asiento. Gracias, chicos. Tremendo trabajo. El otro día estaba leyendo en el grupo de ellos. Yo no soy músico, pero estoy igual. Y estaba viendo todos los arreglos que estaban trabajando para hacer el día de hoy y realmente funcionó todo, así que todo espectacular, qué lindo. Antes de comenzar a predicar, sabe que, que Valeria Barrios está internada, le están haciendo algunos estudios y antes de empezar a predicar, quiero que oremos por ella. Ahí, así como está. Levante su mano, por favor. Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte por Valeria Barrios, Señor, que está internada, Dios mío, confiamos, Señor, que tu mano está con ella, Señor, y que cada resultado que le vayan haciendo será una confirmación de tu gloria y de tu poder. Señor, quiero ponerla en tus manos, Señor, para que tú te glorifiques y para que los médicos, Señor, puedan entender que hay alguien sobre ellos y ese alguien eres tú, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Veo muchas caras nuevas que no conozco. ¿Cuántas personas están por primera vez hoy entre nosotros? Que nunca habían venido al Faro, están por primera vez. Levante su mano alta, quiero verlos. Bien, wow, qué cantidad de gente que tenemos por ahí. Gracias por venir. Den un aplauso, iglesia. Gracias por estar. Gracias por estar. Bueno, hoy el día número 15 de ayuno de parte de la Iglesia del Faro y seguimos una semana más hasta el próximo domingo. Vamos a estar ayunando y pidiéndole a Dios de que, bueno, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido y eso ha sido el versículo clave que estamos usando para el ayuno y oración, pidiendo a Dios de que se glorifique sobre nosotros, sobre la Iglesia y nos use para lo que Él quiere, para sanar los enfermos, para hacer milagros, para lo que Él quiera, pero para eso obviamente necesitamos que la unción de Dios esté sobre nosotros. Lo que estamos hablando no es algo humano, es algo divino y necesitamos obviamente que la presencia del Espíritu Santo esté sobre nosotros en todas las cosas. Así que bueno, vamos 2 semanas, seguimos hasta el domingo que viene. Unas 15, 20 personas están ayunando todos los días, pero la propuesta es que el próximo viernes, sábado y domingo podemos ayunar todos. Si usted no puede ayunar por un tema de salud, de trabajo, está bien. Pero si usted puede, ayune o los 3 días, lo puede levantar en la noche, si usted quiere, ayuna el viernes todo el día, lo levanta en la noche, el sábado todo el día, lo levanta en la noche y el domingo por lo menos hasta el mediodía. Si usted aguanta los 3 días, hágalo los 3 días consecutivos, si no lo puede levantar. Pero vamos a orar para que el fin de semana que viene la gloria de Dios se manifieste de una forma tremendamente poderosa sobre todos nosotros y que la iglesia no vuelva a ser la misma, no vuelva a ser la misma. Que mire, hoy estamos en pleno ayuno, mire a su alrededor cómo está la iglesia hoy. Estamos completos y mañana nos queda el segundo culto del fin de semana y confiamos también que la iglesia estará llena de gente, pero cuando la iglesia se pone a orar y ayunar, las cosas empiezan a pasar. Así que viernes, sábado y domingo vamos a ayunar, todos los que podamos, todos los que puedan. Y recuerden, nuestro versículo lema, que ahora lo vamos a leer, es: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Yo quiero ser ungido por Dios. ¿Quién más quiere ser ungido por Dios? Yo quiero que Dios toque mi vida. Yo no quiero ser alguien que vaya por el mundo y nada más. Yo quiero dejar marcas y que Dios me use. Así que vamos a tomar este versículo y vamos a ayunar los días que usted quiera entre esta semana. Usted se comunica con Romina, pero viernes, sábado y domingo, en lo posible, estamos la más cantidad de gente posible en ayuno y en oración. El título de hoy es el ejemplo de Jesús. Realmente el título, miren lo que me pusieron.
Estoy mirando esa serie. Es tremenda. ¿Quién más vio Los Elegidos? Tremendo. Así que el ejemplo de Jesús, realmente el título es Lucas 4, el ejemplo de Jesús. Pero ahí tenemos el ejemplo de Jesús y me gustó, y me lo noté por acá, no precisa buscarlo en multimedia. Nahuel cuando pasó leyó Juan 14, 17, que dice: el mundo no le conoce, pero está con nosotros y en nosotros. El mundo no le conoce. Cuando usted y yo muchas veces hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Dios, el mundo no le conoce, el mundo cree en otras cosas que no es lo que nosotros creemos y ellos no le conocen, pero qué lindo que Jesús mismo se encarga de decirnos que Él está con nosotros y en nosotros. No solamente está conmigo, está en mí, está dentro mío, es parte de mi vida, es parte de lo que soy. Todos los días de mi vida Él es ese Dios. Así que como introducción, Jesús, ante el inminente tiempo que venía sobre Él como Mesías, elige la profecía que está hablando Él, de Él y de nosotros y de su iglesia. Lucas capítulo 4, que acabamos de nombrarlo, versículo 18 al 22, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Usted la tiene por ahí. Vamos a poner la traducción viviente, por favor, chicos. Ahí la tenemos. Dice Lucas 4, 18 al 22, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó, y me encanta esto, todas las miradas en la sinagoga estaban fijas sobre él, o se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles: la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? ¿Sabe que cuando Jesús lee esta profecía de Isaías, obviamente una profecía sobre él mismo, que Isaías lo había hecho y ahora Jesús la lee y le dice a los presentes: esta palabra hoy se ha cumplido sobre vosotros? Pero el relato nos cuenta que cuando él lee esa palabra, dice que tenía tanta autoridad, esa palabra tan fuerte estaba siendo hablada por Jesús, de que la gente sintió el impacto de la palabra. No era, la sinagoga leían los escritos desde siempre y posiblemente habían leído ese pasaje una y mil veces, pero nunca nadie lo había leído como Jesús. Dice que cuando Jesús lo lee, la gente fija en él los ojos porque lo estaba hablando con una autoridad más allá de lo que ellos habían alguna vez escuchado. Así que ese Jesús estaba hablando con un poder. Ese Jesús ya había sido ungido por el Espíritu Santo con el bautismo en el día de su bautismo con Juan. Ese mismo Jesús había pasado por la tentación en el desierto donde Satanás lo tentó. Ese Jesús venía preparado espiritualmente con la unción del Espíritu y haber vencido en el desierto. Viene y se para en la sinagoga y lee esta palabra profética y la gente siente el impacto del Espíritu Santo en la vida de ellos. No era lo que había leído, sino cómo lo había leído. El poder de Dios se estaba manifestando en aquel Jesús. Ellos habían sentido la presencia y el poder de Dios en medio de ellos. Ellos lo quedaron mirando fijamente y él les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero escuchen, es curioso que las mismas personas que tenían sus ojos fijos en él y que se maravillaron, de pronto querían tirarlo desde un risco para matarlo. Tremendo esto. Es curioso cómo alguien que hoy ve y vive la gloria de Dios, mañana se olvide de Dios. Aquellos hombres y mujeres en la sinagoga habían escuchado las palabras de Jesús y se dieron cuenta que eran palabras muy poderosas y que quien la estaba hablando no era una persona común y corriente, sino que realmente aquella palabra se estaba cumpliendo en ellos. Sin embargo, minutos más tarde lo querían tirar por un risco para matarlo porque decían que estaba blasfemando contra Dios. ¿Cómo alguien un día puede conocer a Dios? Puede vivir a Dios. Conocí a una persona que fue a la iglesia y tenía 6 meses
de vida diagnosticado por el médico, tenía cáncer en el estómago. Así que la persona va con 6 meses de vida y va a la iglesia y se entrega a Jesús. Y oramos por ella, obviamente, para que Dios hiciera un milagro. Y lo tremendo es de que no pasaron 6 meses, pasó 1 año, pasaron 2 años y ella seguía entre nosotros alabando a Dios. Y un día se le ocurrió ir al médico porque dijo, bueno, tengo que ir al médico a mostrarle. Y entonces cuando fue al médico, el médico la vio entrar y no podía creer. Y el médico le dijo, ¿qué haces acá? ¿Estás viva? Y ella le dijo, doctor, aunque no lo creas, no soy un fantasma, claro que estoy viva. Y entonces el médico le hace un estudio y el cáncer se había reducido y se había convertido en una pelota que luego el médico corta y saca, y el cáncer se había desaparecido dentro del cuerpo de ella, y cuando tenía 6 meses Dios le había dado ya 2 años de vida y era para seguir viviendo muchos años más, pero después de eso ella decide no ir más a la iglesia. Ya no necesitaba a Dios. Ya había logrado lo que quería, había logrado su milagro y entonces ahora no necesitaba a Dios. Y cuando leo a esta gente que ven y escuchan a un Jesús hablar y ellos quedan atónitos por el poder y la autoridad de Jesús, luego a los pocos minutos ya estaban diciendo, no te creemos, no te queremos matarte porque estás haciendo algo que a mí no me gusta que hagas. ¿Cómo los seres humanos podemos cambiar? Pero nosotros tenemos que ser estables. Si nosotros creemos hoy, también tenemos que creer mañana. ¿Sabe? Vendrán luchas sobre tu fe, vendrán luchas sobre tu creencia. Vendrán muchas personas a tu alrededor que te dirán, ¿para qué vas a creer? Mejor dedícate a otra cosa, estos son todos locos. ¿Qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Sin embargo, usted tiene que aferrarse a Dios y creer que Dios tiene todo el poder para hacer las cosas que Él quiera. Pero las razones por las cuales vino el Espíritu Santo sobre Él, porque hablaba del ejemplo de Jesús. No dice que solo vino, sino que vino por una razón. Había venido para predicar el Evangelio, y este pasaje no se lo comenté a los chicos, creo. Dice Juan 16:8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de Dios y de juicio. Ahí lo tiene. Juan 16:8. Cuando Él venga, convencerá. Así que la unción del Espíritu vino sobre Jesús para predicar. Y al mismo tiempo, en Juan me dice que cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. A veces nosotros queremos predicar sin tener ese poder de Dios, ese toque de Dios. Y nuestras palabras son palabras humanas que por ahí relatan algún texto bíblico. Pero qué tremendo que la Biblia me dice que cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado y de justicia. Qué tremendo que cuando Él venga sobre nosotros, nuestras palabras ya no serán palabras humanas, sino que serán palabras guiadas por el Espíritu Santo y con un poder como la palabra que tenía poder de Isaías cuando la lee Jesús. Esas palabras que cuando usted hable con alguien, ese alguien sentirá el toque del Espíritu Santo en su corazón, porque Dios tiene que estar con usted, porque Dios tiene que ungirlo para que usted pueda predicar con autoridad. Todos somos espiritualmente pobres sin el Señor. Punto 2, sanar a los quebrantados de corazón. Qué maravilla noticia para el mundo quebrantado. Tal vez hoy tú necesites a ese Jesús. Recién teníamos a Claudia con su esposo, su hijita, dando testimonio aquí de un corazón quebrantado. Cuando yo escuchaba el testimonio de ella, yo decía, qué tremendo cómo Dios nos está escuchando y sabe que nuestro corazón está quebrantado, que nuestro corazón está dolido. ¿Cuántas veces tu corazón no encuentra la solución, no encuentra la forma? Porque está triste, porque está quebrado, porque algo está pasando que angustia tu vida, angustia tu corazón, te parte el alma, pero tú posiblemente no puedas hacer nada. Y ellos contaban el testimonio, y yo soy testigo porque ella llamó a Claudia el día que le dan la noticia de que su bebé no venía bien, y Claudia salió del cuarto, que habló con ella, y Claudia salió llorando. Y me dijo, vino este diagnóstico, pero no lo creo, vamos a orar. Y oramos, y lo pusimos en ayuno y en oración, y empezamos a orar todos los días, confiando de que Dios tiene el poder para revertir cualquier diagnóstico médico. Dios lo puede revertir, porque Dios está mirando a la persona, el alma quebrantada. A Dios le encanta verte cuando estás quebrado, buscarlo a Él, porque Él es el único que te puede sanar tu corazón quebrantado.
Y así que al otro día, a los pocos días, llama de vuelta a casa y habla con Claudia y le dice: Claudia, los resultados dieron que el bebé viene bien, que está sano. Y Claudia otra vez se puso a llorar. Porque Claudia llora si está quebrantado y si no está quebrantado también. Pero qué tremendo, porque dice de que Él vino a buscar a los quebrantados de corazón. Pero a mí me encanta esta frase, porque yo cuando salgo a la calle, yo puedo ver a mucha gente que está quebrantada en su corazón. Puedo ver mucha gente que está triste, que está angustiada. Mucha gente que tiene deseos de matarse, mucha gente que tiene deseo de no vivir más. Pero cuando nosotros podemos acercarle a Dios a esa gente, ahora Dios toca a esa persona y Dios empieza a cambiar ese corazón que está triste, ese corazón quebrantado. Dios lo transforma en un corazón alegre, en un corazón feliz. Número 3, proclamar libertad a los cautivos. Libertad para quienes están atados, presos de sus pecados y no pueden salir. Él es la salida. Hay mucha gente que está cautiva y no pueden salir de ahí. ¿Con cuánta gente hemos hablado que está en la delincuencia, que está en las drogas, que está en el alcohol? Y a veces cuando le hablamos de Jesús, ellos quieren pero no pueden. Es imposible a veces para ellos poder salir humanamente, pero saben que ahí está Dios esperando para hacer un milagro en las personas que están cautivas, que están presas, y Él tiene esa fuerza para sacarlos. Punto 4, para hacer milagros. Muy rápido esta parte. Punto 4, hacer milagros. Marcos 5:34. Cuando la mujer que toca el borde del manto se acerca y toca el manto de Jesús, dice que Jesús iba caminando entre el medio de la multitud. Usted conoce la historia. Y la mujer toca el manto de Jesús y Jesús se detiene y dijo: ¿quién me ha tocado? Y cuando los discípulos lo escuchan, los discípulos empiezan a decirle: Señor, ¿quién te toca? Todos te tocan, todos te apretan. Pero Jesús le dijo: no, alguien me tocó. Porque acercarse a Dios no es tocarlo. Tocar a Dios es a través de nuestra fe. Y cuando aquella mujer logra tocar, dice que Jesús la mira y le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Hija, tu fe te ha salvado. Qué tremendo cuando nosotros podemos orar por la gente y que Dios haga milagros. Porque Dios está, saben que a veces, y en estos días que estamos orando y estamos ayunando por todo esto, yo me imagino a un Dios que está al lado nuestro, desesperado para hacer algo por la gente que está enferma, por los cautivos, por los quebrantados, por los pecadores. Él está esperando que nosotros nos acerquemos a ellos para hacer un milagro, para hacer lo que ellos están necesitando, pero ahí estamos nosotros, muchas veces con el miedo de orar por el enfermo, muchas veces con miedo de predicar el evangelio al que está cautivo y oprimido, muchas veces con miedo de llevar el evangelio a quien lo necesita. Pero sin embargo, me imagino a un Dios que está esperando a que alguien se acerque a Él para hacer un milagro. Y lo único que la persona necesita para que Dios haga el milagro es creer que Él puede hacer el milagro. Y cuando yo le digo: bueno, hermano, yo voy a hacer un milagro, entonces usted me va a mirar y me va a decir: no, pastor, yo la verdad no tengo mucha fe que usted haga milagro. Gloria a Dios, usted está en lo cierto. Pero si le digo que Dios puede hacer un milagro, usted tiene que decirme amén, porque yo no puedo hacer milagros, pero Dios sí puede hacer milagros. Y qué bueno cuando la iglesia entiende de que no somos nosotros, que es Dios el que está esperando que nosotros salgamos por la calle a tocar los enfermos, a orar por los oprimidos, a orar por ellos, a orar por los cautivos, por los que están presos con los espíritus y con los demonios y con todas las cosas, y que nosotros podamos ir y liberarlo de todo eso. Qué tremendo cuando Dios está esperando que nosotros, ¿sabe? Yo creo que muchas veces Dios te agarrará la cabeza y decir: voy a tener que ir yo hasta ahí abajo a hacer los milagros. Porque la iglesia está con miedo de hacer las cosas que tenemos que hacer. No nos animamos a orar por los enfermos, no nos animamos a poner nuestras manos sobre los enfermos, no nos animamos. Y entonces a veces creo que Dios tendría más ganas de bajar del cielo directamente y dejarnos a nosotros de costado. Libertad a los oprimidos. El mundo, dice, sufre
La opresión sobre el mundo es cada vez peor, hambres, guerras, miedos, ideologías. Predicar el año agradable del Señor, la salvación es puesta delante de los hombres a través de su poder. Cuando usted le predica el evangelio a alguien, usted tiene que saber que usted no está predicando su palabra, está predicando su palabra suya, está predicando la palabra de Dios. Y esa palabra tiene el poder para transformar vidas. Las vidas más duras, más difíciles, son transformadas a través de la palabra y la oración. Mi madre oró por mí durante 8 años, mi madre y mi padre oraron por mí durante 8 años para que yo me entregara a Cristo y yo no quería saber nada con Dios. Yo quería vivir mi vida y no quería acercarme a Dios porque entendía de que no lo necesitaba. Pero un día Dios empezó a tocar mi corazón y siempre digo, fue el Espíritu Santo. Mire, yo llegaba un domingo en la mañana, luego de haber salido el sábado a las 10 de la noche y volvía el domingo a las 6 de la mañana a mi casa. Pero cuando me acostaba en mi cama, antes de dormir, algo me golpeaba el corazón y yo decía, Señor, perdóname, porque si me muero hoy no iría a tu presencia. No me lleves, Dios, espérame, le decía. Un inconverso ahora había empezado a pedirle perdón a Dios por sus pecados. Es porque Dios empieza a entrar en nuestra vida, su presencia entra en nuestra vida y empieza a transformarnos de poco a poco. Juan capítulo 14, verso 12 al 14, Juan 14, 12, en adelante dice, les digo la verdad, ahí lo tienen, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo le dé la gloria al Padre. De cierto, es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Esto no son palabras de alguien más, alguien común. Mismo Dios nos está prometiendo, le digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Entonces la pregunta es, ¿qué es mayor de lo que Dios hizo? Él calmó tempestades, Él levantó a los muertos, Él le dio vista a los ciegos, Él dejó hablar a los mudos, Él levantó paralíticos, levantó a Lázaro entre los muertos, levantó a la hija de Jairo entre los muertos. ¿Qué más grande podemos hacer nosotros? Y déjeme decirle qué es lo que usted puede hacer que Dios no puede hacer. Jesús no puede ir y decirle al mundo, yo estaba en pecado y el Señor me libertó. Jesús no puede decir, yo estaba oprimido por los demonios y Dios me libertó. Él no puede decir, yo estaba enfermo y Dios me sanó, porque Jesús no estuvo enfermo, porque Jesús no estaba en pecado. Así que Él no pudo salir de la vida que tú y yo salimos. Nosotros salimos de una vida sin Dios. Y nosotros podemos contar ese testimonio a nuestra gente. Tal vez hay mucha gente que te conoce. Un día estábamos haciendo una campaña y yo estaba era la voz de promoción de la campaña y entonces estábamos promocionando, vecino, vecina, lo invitamos para el fin de semana, venga a nuestra reunión evangelística que Dios va a hablar a su corazón. Y un amigo mío de la juventud escuchó al parlante, el que estaba en el parlante, y lo paró y le dijo, che, ese que está hablando, ¿es Alcides? Y la persona dijo, sí, es él. ¿Qué está haciendo Alcides? Bueno, es el pastor de la iglesia. No, no puede ser. ¿Alcides, pastor de la iglesia? No puede ser, no es posible, porque él me conocía él antes. Pero qué bueno cuando la gente que conoció nuestro antes, que nos conoció violento, nos conoció por ahí con problemas de drogas, con problemas de alcohol, con problemas de vicios, con diferentes causas, diferentes problemas, un día nos ve a nosotros y somos diferentes. Eso es lo que Jesús no puede hacer. Jesús no puede contarle al mundo que Él salió de las drogas porque Él no salió de las drogas. Tú tienes un testimonio para contar de dónde Jesús te sacó. ¿Quién eras? Me encantaba escuchar el testimonio de Claudia hace un minuto cuando decía yo quería terminar con mi vida porque no encontraba razón para vivir. Qué lindo testimonio para contarle a tanta gente que está pensando en matarse. Usted sabe que Uruguay tiene el índice más grande de suicidio de toda Latinoamérica. Qué lindo testimonio para contarle a la gente. Yo tenía pensamientos de suicidio, pero un día Jesús llegó a mi corazón y me los quitó. Qué tremendo cuando nosotros tenemos nuestro mensaje para darle a la gente que no nos conoce. Pero me encanta porque dice, le digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas cosas que yo.
he hecho y aún mayores porque yo voy al Padre. Y el 13 dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y ya la haré. Señores, es como que usted mañana va al supermercado y el dueño del supermercado le dice, entra y agarra todo lo que quieras. Y usted entra y agarra 1 kilo de arroz. Usted no agarraría 1 kilo de arroz. ¿Quién agarraría 1 kilo de arroz y se va? Usted agarraría 3, 4 carros y empezaría a meter de todo porque el dueño del supermercado le dijo, agarra lo que quieras porque todo lo que hay acá te lo doy para vos, agarra todo lo que quieras. Nosotros agarraríamos un montón de cosas, ninguno agarraría un paquetito de arroz. Y la palabra, Jesús le dijo, pidan todo lo que quieran y yo lo haré. Y nosotros a veces cuando estamos en la presencia de Dios no nos animamos a pedirle a Dios que nos sane, no nos animamos a pedirle a Dios que nos use, no nos animamos a pedirle a Dios que haga un milagro sobre nosotros, no nos animamos a hablar con Dios cara a cara y decirle, Dios, mira, esto es lo que yo necesito. No nos animamos, no nos animamos. Y mire, y no se sienta culpable. Estos días estamos orando y ayunando para que el Espíritu Santo toque nuestra vida. Y estos días cuando me arrodillo a orar, me da trabajo pedirle a Dios lo que quiero que Él haga. Empiezo a dar vueltas y a decirle, Señor, qué grande, qué bueno, qué lindo, qué maravilloso que eres, Dios. Gracias por permitirme estar en tu presencia. Gracias por permitirme estar aquí orando ante tu trono glorioso. Gracias, Jesús. Y empiezo a dar vueltas. Y no me animo a pedirle a Jesús lo que Él quiere que yo le pida. Dios quiere que tú le pidas que te use. Él quiere que tú le pidas que Él haga milagros a través de ti. Él quiere que tú le pidas que te dé el poder para sanar enfermos, para libertar cautivos. Él quiere que tú le pidas que el Espíritu de Dios esté sobre ti. Él quiere que tú le pidas que de ser ungido por ese Dios maravilloso y grande. Pero nosotros no nos animamos y cuando vamos a la presencia de Dios le pedimos cosas pequeñas porque no nos animamos a pedirle a Dios lo que Él quiere que nosotros le pidamos. Así que todos los días pidiendo lo mismo voy agarrando un poquito más de confianza y entonces hay un momento en que le estoy pidiendo a Dios cosas que yo sé que para mí no son posibles, pero para Él son posibles. Pero Él mismo lo dijo, pídanme lo que quiera que yo lo haré. Entonces cuando Él me dice, pedime lo que quieras, nosotros tenemos que pedirle lo que quieramos. Señor, úsame. Señor, quiero ser tu siervo, quiero predicar tu palabra. Y cuando predique, Señor, yo quiero que la gente se convierta. ¿Sabe lo que le pedí hoy? Digo, Señor, que la gente que nos mira a través de las redes sociales se conviertan. Y si están enfermos, que sean sanados. Señor, nosotros tenemos que tener confianza de que ese Dios es grande y poderoso. Y el versículo 14 vuelve a decir, es cierto. ¡Hey! Muchachos, es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Porque nosotros dudamos, ¿será que tengo que pedir? ¿O no tengo que pedir? ¿Tengo que decirlo? ¿O no tengo que decirlo? ¿Tendré que hacerlo? Qué tremendo aquel Pedro cuando estaba en la barca y viene Jesús caminando sobre el mar y aquel Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y Jesús le dijo, Pedro, claro, caminé conmigo, venía a través del agua, salí del bote y Jesús sale y Pedro sale del bote y los amigos le decían, Pedro, no lo hagas, te vas a ahogar. Pedro, si te metes al agua te vas a morir. Pedro, no lo hagas. Y entonces nosotros a veces queremos pedirle algo a Dios, pero nuestro entorno dice, no lo hagas porque es una locura, no va a funcionar, no puede andar, eso no es posible, caminar sobre el agua. Pedro, ¿estás loco? Pero la Biblia me dice que Pedro se baja de la barca y empieza a caminar hacia Jesús. Nosotros podemos hacer lo que quieramos porque la autoridad no viene de nosotros. La autoridad de caminar sobre el agua no era de Pedro, era de Jesús. La autoridad de hacer milagros no es tu autoridad, es la autoridad de Jesús. La autoridad para sanar enfermos es esa autoridad del cielo que viene sobre ti y sobre mí. Y la Biblia dice, de cierto, le decía Jesús. En serio, muchachos, se los digo de verdad, se los digo de verdad. Ustedes pueden sanar enfermos. Yo quiero que tú escuches las voces del Espíritu Santo, porque Él te está diciendo, tú puedes sanar a los enfermos. Tú puedes libertar a los cautivos.
tú puedes hacer libre al que está cautivo de la depresión, de la angustia y del miedo. ¿Qué puede ser lo que Jesús hizo? Bueno, lo que hablamos ahora, mire lo que dice. Hechos 1:8, y usted lo conoce de memoria, pero se lo cambié, se lo puse en Nueva Traducción Viviente, así usted no me lo dice de memoria, tiene que leerlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El poder que la iglesia necesita no es el poder humano, sino que es el poder de Dios. Y Jesús, antes de ir al cielo, le dijo a sus discípulos: recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y déjeme atarlo con Lucas 4. El Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y ahora el Señor dice aquí en Hechos 1:8: recibiréis poder y serán ungidos cuando mi Espíritu Santo venga sobre ustedes. Iglesia, nosotros tenemos que recibir ese poder y esa unción del Espíritu Santo para que toda la gente que está a nuestro alrededor pueda sentir lo que sintieron aquellos hombres cuando escucharon a Jesús leer el libro de Isaías. Cuando Él lo lee, la gente siente que aquella lectura no era común, aquellas palabras no eran normales. Había autoridad y había poder a través de ese lector de la palabra. Que quien te escucha a ti hablar de Jesucristo, quien te vea caminar por la calle, a quien saludes y le aprietes la mano, que pueda sentir el poder del Espíritu Santo tocando la vida de una persona. Un día fuimos a la casa de alguien con Claudia. Y llegamos y golpeamos la puerta. Y entonces se abre la puerta el esposo con un rostro desencajado. Y cuando me ve: pastor, ¿qué hace acá? Bueno, venimos a visitarte y a orar por ustedes. Pase, pastor. Entonces estuvimos un rato y oramos, hablamos y oramos por ellos y nos fuimos. Fue una visita corta. Y al día siguiente el hermano va hasta mi casa. Me dice: pastor, cuando usted fue a nuestra casa, nosotros con mi esposa estábamos en una pelea descomunal. Estábamos a punto de golpearnos, al punto de abandonarnos, al punto de dejarnos, hablando de divorcio, hablando de gritos, hablando de desgracias, hablando de un montón de cosas. Pastor, pero cuando usted llegó, escuche, una paz sobrenatural entró a nuestra casa. Y cuando usted entró por esa puerta, mi enojo se fue y el enojo a mi esposa también. Y cuando usted se fue, pastor, nosotros ya no teníamos enojo, sino que estábamos bien y nos abrazamos y oramos juntos y lloramos y pedimos perdón. Porque cuando usted va a algún lado, cuando usted va a una casa, cuando usted va a la casa de un compañero de trabajo, cuando usted se acerca a alguien que tiene problemas, el Espíritu Santo empieza a obrar. Desde usted hacia afuera, el Espíritu Santo empieza a tocar la gente. El Espíritu Santo empieza rápidamente a hacer nexos con la persona que está cerca suyo y el Espíritu Santo empieza a poner esperanza, paz, tranquilidad, consuelo, porque el fruto del Espíritu que está en usted empieza a tocar la gente que está a su alrededor. Este versículo de Hechos 1:8 se convirtió en un versículo real para ellos. Cuando ellos estaban en aposento alto y viene el Espíritu Santo y cae sobre los 120 hombres y mujeres, ellos entendieron que algo estaba pasando en sus vidas. Y se dieron cuenta de que lo que estaba pasando era que estaban recibiendo el poder. Y cuando ellos reciben ese poder, no lo dudan. Ellos entienden de que estaban recibiendo el poder del Espíritu Santo y que ahora tenían que actuar en consecuencia a lo que habían recibido. Así que aquel versículo se convirtió en un versículo real para ellos. Un versículo que debe ser real para la iglesia. La iglesia tiene que ser llena del poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene que ser un lugar que tiene que estar ungido. Y desde el primer momento, cuando alguien pisa el portón de nuestra iglesia, el Espíritu Santo tiene que tomarlo, abrazarlo y empezar a hacer milagros desde que, antes de que entre por la puerta, Dios ya puede hacer milagros. Dios puede sanar paralíticos, Dios puede dar vista a los ciegos, Dios puede darle voz a los mudos, Dios puede hacer cualquier cosa
Lo que usted y yo tenemos que entender es que nosotros tenemos que creer ese versículo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Iglesia, necesitamos recibir poder y necesitamos creerlo. Eso tiene que ser real, como lo fue para los discípulos. Imagínense si aquellos 120 hombres y mujeres que hubieran guardado aquello para ellos, el Evangelio nunca hubiese llegado a nosotros, pero ellos reciben el poder del Espíritu Santo y salen a predicarle al mundo. Así que el versículo tiene que ser real, fue real para ellos, tiene que ser real para la iglesia. Es un versículo que tiene que ser real para ti, mi hermano. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso tiene que ser real para ti. No tienes que dudarlo. Mire, me late el corazón con una fuerza tremenda. Usted tiene que creer que el Espíritu Santo está sobre usted y que lo ha ungido para sanar a los enfermos. Y cuando usted va por la calle y ve a un enfermo, usted no puede dudarlo, tiene que ir al enfermo y orar por el enfermo, porque usted tiene que creer que el Espíritu de Dios está sobre usted, tiene que creerlo. Ese versículo, Hechos 1:7, 1:8, tiene que ser real para ti, mi hermano. Ese versículo tiene que ser real para mí. Yo no puedo subirme a predicar aquí arriba si no creo que el Espíritu Santo está conmigo. Yo tengo que creer que Él está conmigo. Yo tengo que creer que Él me va a usar. Yo tengo que creer que soy un instrumento de Dios. Tiene que ser real. Hechos 1:8 tiene que ser real para ti, porque si no lo es, entonces no estaremos predicando al Dios que tenemos que predicar. Y la gran pregunta es, ¿tú puedes decir hoy, el Espíritu de Dios está sobre mí? ¿Se imagina que usted pueda decirle y contarle al mundo, el Espíritu de Dios está sobre mí? Y cuando usted ve a un enfermo, usted va a orar por el enfermo y simplemente le dice, tranquilo, déjame orar por vos porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Déjame orar por vos porque Dios está conmigo. Déjame orar por vos porque he recibido poder cuando el Espíritu Santo vino sobre mi vida. Y entonces Dios te la da la autoridad para que tú puedas hacer cosas mayores, dice la Biblia, de lo que Él hizo. Lo leímos hace un instante. Nosotros tenemos que creer en ese Dios. La iglesia es la esperanza para el perdido, para el quebrantado. La iglesia es la esperanza para libertar al cautivo, al oprimido y para sanar al enfermo. Nada funciona con nuestras fuerzas. No es una orden del mundo, es una orden divina. Pídeles unción para ser tu siervo. Dios quiere usarte hoy. Dios quiere usar tu vida aquí adentro y afuera. Dios quiere usarte. Y no importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, no importa. Si crees que Dios puede usarte, entonces Dios te usará. Y tú podrás ir a la gente que te necesita y podrás predicarle el Evangelio de Jesucristo. Y podrás orar por ellos. Y Dios te va a escuchar. Hubo algo que Dios me lo puso en el corazón hace unos minutos atrás. Dice que Jesús envió a su discípulo de 2 en 2 y le dio la autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Y cuando estaba en el banco yo le decía, Señor, ¿y qué tengo que hacer con esto que tú me estás diciendo? Yo quiero pedirle a Antonio y Romina, por favor, que vengan por aquí adelante. A ver, Romina, si podés dejar el bebote por ahí. Nicolás y Valentina, por favor, venga. Sara, Santiago, vengan. De 2 en 2. Esteban, Tatiana, vengan, por favor. Podría llamar a muchos más en esta tarde, pero no tenemos espacio para muchos más. La Biblia dice que Jesús los envió de 2 en 2 a sanar a los enfermos. Antonio, ¿crees que Dios puede sanar a los enfermos? ¿Lo crees?
¿Lo creen? ¿Lo creen? Yo quiero que se ponga de pie, iglesia. Pónganse de pie. Y yo quiero, lo voy a enviar a ellos. Usted no va a venir hoy. Si usted necesita que Dios haga algo en su vida, si usted necesita que Dios haga un milagro, porque está enfermo, está oprimido, yo quiero que usted levante su mano, por favor. Y no la puede bajar, la tiene que tener en alto. Levante su mano. Si usted necesita que Dios haga algo en su vida, levante su mano alta. Tenemos que verla. Tenemos que verla. Tenemos que verla. Levante su mano. Ahora, chicos, de 2 en 2, así como están, vayan a orar por los enfermos, por los cautivos. Vayan. Vayan. Van encomendados en el nombre del Señor. No van en mi nombre. Dice que Jesús los envió, Jesús los envía. Así que ustedes hoy vayan y pongan sus manos sobre los enfermos. Y usted ahí en su banco tenga fe que Dios pueda hacer milagros sobre su vida en el día de hoy. Dios puede hacerlo. Dios puede sanar la vista. Dios puede levantar paralíticos. Dios puede hacer milagros. Dios puede hacer milagros. Confíe en Dios. Chicos de la música, pasen por favor. Oren por los enfermos. Con fe. Antonio con fe. Romina con fe. Valentina con fe. Nicolás con fe. Sara con fe. Santiago con fe. Esteban con fe. Tatiana con fe. Oren por los enfermos. Chita,